Les invito a que oremos para que sea el Señor ayudándonos en este momento. Dios Todopoderoso que estás en los cielos, grande, eres tú para siempre, Señor, y digno de toda adoración y alabanza. Gracias por este momento, por este espacio, que tu Espíritu nos ayude, nos asista para entender tu palabra, para comprenderla, Señor. Danos iluminación a través de tu Espíritu Santo en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, y líbranos del error. Te lo pedimos para la gloria de tu nombre en Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, hermano, hoy continuamos con el capítulo 9 de la Confesión del Hombre de 1689. Es el capítulo 9 del libro Albedrío. Ya nuestro hermano Daniel, en las dos domingos anteriores con relación a este tema, él estuvo explicando el párrafo 1 y hablando del significado del libre albedrío y las diferentes definiciones que hay, y dio una introducción también a los diferentes estados del hombre. Y dice el punto 1 que dio nuestro hermano Dani, dice: Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Entonces nuestro hermano explicó este punto ampliamente, el tema de lo que es el libre albedrío. Si usted necesita reforzar o mirar algo o profundizar un poco más, los videos están en YouTube y les animo a que los vea para que pueda conectar bien con la serie y todo lo que viene adelante. Hoy seguiremos con el mismo párrafo 2, pero vamos a ver el punto 2, el cual dice de la siguiente manera: el hombre, en su estado de inocencia, tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero era inestable y podía caer de dicho estado. Este párrafo, en este punto 2, muestra las siguientes subdivisiones que podemos así organizarlo. Habla de un estado de inocencia, habla de libertad y poder de querer y hacer, habla de lo bueno y agradable a Dios, y habla de que era inestable o mutable y podía caer de dicho estado. Entonces, recordemos un poco la definición de lo que es libre albedrío. Y entendemos por libre albedrío esa voluntad natural que Dios colocó en el hombre para poder actuar por elección propia. Eso lo dice la misma confesión, lo explicó nuestro hermano Daniel. Él mostró diferentes significados que muchos tienen de esto, pero este sería una definición que encerraría prácticamente todo. Es la voluntad natural que Dios colocó en el hombre para poder actuar por elección propia. Y esta definición, hermanos, hay que entenderla o hay que ubicarla para no perdernos dentro de los diferentes estados del hombre con relación a su posición con Dios. Ya se había hablado de que en el hombre hay 4 estados en la historia de la redención, de la salvación, de la posición del hombre con Dios. Y está el estado antes de la caída, el estado del hombre después de la caída, el estado del hombre renacido, ahora en Cristo, y el estado glorificado. Esos 4 estados
son los que nos muestra la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y el tema del libre albedrío hay que ubicarlo dentro de estos estados. Y si, hermano, no lo ubicamos dentro de estos estados, vamos a tener una mala interpretación de este tema, que es lo que está pasando hoy en muchas iglesias, sobre todo del ala arminiana o pentecostal, entre otras. Hoy veremos el libre albedrío o voluntad natural de elegir del hombre en el estado antes de la caída o en el estado de inocencia. Ahí es donde nos vamos a limitar en la exposición de esta mañana. Y el párrafo 2 del punto 1 que estamos estudiando, la confesión, comienza: el hombre en su estado de inocencia. Ahora, ¿qué quiere decir estado de inocencia? La respuesta es que el hombre era inocente, como su misma palabra lo dice, ante Dios de cualquier cargo. Delito, culpa, condenación y muerte. Por eso le llamamos un estado de inocencia. En pocas palabras, era libre de pecado. Este estado también se conoce como el estado de la precaída o antes de la caída. Esa era la condición del hombre ante Dios. En este estado, el hombre era justo, o sea, gozaba de una justicia que era por naturaleza propia de la constitución del ser de Adán. Así Dios lo había hecho. Entonces, cuando hablamos que Adán fue un hombre justo en su estado de inocencia, eso quiere decir que no hay acusación de injusticia con Adán o con la constitución de su ser, de su naturaleza, para castigarlo o condenarlo delante de los ojos de Dios. Por lo cual el hombre gozaba de plena comunión, paz, y era aceptable ante Dios. En pocas palabras, hermanos, hasta aquí Adán no necesitaba de un Salvador. Dice Eclesiastés 7:29, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Y la Biblia es clara, Dios hizo al hombre recto. Y hermano, el adjetivo de esta palabra que trajeron a la traducción de nosotros, y en su lenguaje, como se ubica en su lenguaje original, pero esta palabra refleja muy bien lo que ya estaba. Dice que es traducido como, o tiene la idea de justicia moral. Dios creó al hombre recto, le dio una justicia moral, o también tiene el significado de algo agradable a los ojos. Entonces, esta palabra es de justicia moral o algo agradable a los ojos. En este caso, el hombre, desde su naturaleza, desde su ser, era agradable a los ojos de Dios. Dios lo había creado bueno. Gozaba de la justicia moral recta y de la santidad con que Dios había creado su ser. Esos fueron los atributos que Dios le comunicó o le dio al hombre, y en ese momento el hombre estaba en un estado puro, no estaba contaminado. Todas estas virtudes que Adán tenía en el estado de inocencia o precaída son resumidos con el término de justicia. Entonces, por eso hablamos que Adán gozaba de una justicia propia delante de Dios, y por esa justicia con que Dios lo había dotado, con que Dios lo había hecho, Dios lo veía. Era agradable a los ojos de Dios. Pero el párrafo 2 continúa en el mismo punto 1 y dice, con libertad y poder de querer y hacer. El hombre en este estado de inocencia
gozaba de libertad y poder de querer hacer. En pocas palabras, hermanos, el hombre tenía una voluntad libre con toda la capacidad y el poder de querer y hacer de forma natural y sin ninguna coacción externa, amar, agradar, buscar y obedecer a Dios. Pero también en desobedecerlo, en este estado de inocencia, podemos decir, era verdaderamente libre en este sentido. Algunos definen esta verdadera libertad de la voluntad original que tenía el hombre en Edén como la bondad espiritual de la naturaleza del hombre, de acuerdo a la cual era totalmente motivado por el amor de Dios y de acuerdo a la cual con todas sus facultades y poderes se movía a la dirección de Dios, de forma que la operación del corazón, del alma, de la mente, de la voluntad y de todas las facultades y las fuerzas del hombre estuvieran de acuerdo con la voluntad de Dios. Así lo entendieron los redactores de nuestra confesión bautista en el párrafo 2, y el punto 1 dice lo siguiente: lo bueno y agradable a Dios. Y hermano, hay que entender algo aquí. La verdadera libertad de la voluntad del hombre radica en elegir agradar a Dios. Y sin una naturaleza pecaminosa en su ser, era la única forma. El hombre hacía por naturaleza, por constitución de su ser, lo bueno y lo agradable a Dios. Ese es el sentido de la verdadera libertad que tenía el hombre en su voluntad, agradar a Dios. Alguien comenta, el hombre fue creado libre, pero su libertad no era lo máximo que podía alcanzar. Su libertad no consistía en que pudiera o no pecar, sino en que él permanecía en perfecta rectitud, armonía con la voluntad de Dios, de tal forma que amaba al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Eso tenía el hombre en su ser de forma natural, hermanos. Qué maravilloso estado disfrutó Adán en ese momento. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos devolvió, y en ese estado de glorificación estaremos, creo, aún mucho mejor, pero eso se explicará más adelante. Ahora bien, el párrafo 2 termina con lo siguiente. Dice que era inestable, inmutable, y podía caer de dicho estado. El hombre se encontraba en un estado que podía cambiar. O sea, ese estado de inocencia de la precaída o de antes de la caída era un estado que podía cambiar, podía mutar del estado de perfecta armonía con Dios y libre del pecado a un estado de pecado y alejado totalmente de Dios. Mientras Adán aún no pecaba, él tenía la capacidad de obedecer la ley de Dios de forma natural. Pero esa capacidad no era, hermanos, total ni definitiva. Si Adán hubiese tenido la capacidad de no pecar, no hubiera existido la caída. Pero este tema también va muy de la mano
con el santo decreto de Dios, que estuvimos viendo acá también, donde se cumple la caída del hombre. Dios la decreta. Hermano, y este tema es muy importante en la etapa de inocencia y precaída, porque quizás le ayuda a esos prejuicios que muchas veces hay con relación al decreto y a la caída de Dios, o al decreto y a que Dios decretó la caída. Si entendemos muy bien este tema, nos va a ayudar a comprender cómo es todo esto en el tema del decreto de Dios. Entonces, la caída fue decretada por Dios, pero el hombre es responsable debido a la libertad de la voluntad con que Dios lo creó. Por eso el hombre es responsable de la caída en su libre ejercicio de la libertad o voluntad con que él realizó esa elección. Alguno se pregunta, y yo también me preguntaba anteriormente, de pronto los que están entrando en las doctrinas de la gracia o de la formación teológica a través de las Escrituras desde la interpretación reformada que nos muestra la Biblia, ¿por qué Dios creó un hombre capaz de pecar? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios creó un hombre capaz de pecar? ¿Por qué no lo hizo simplemente para que no pecara? Pero es porque muchas veces, hermanos, no tenemos claro este tema del libre albedrío. Es muy importante este tema. Eso marca muchas cosas. Pero ¿por qué Dios no creó un hombre capaz de pecar? Y la respuesta ante esta pregunta, alguien la contesta y dice, porque así también tendría la capacidad de obedecer. No sé si usted entiende el argumento, hermano. Porque así tendría la capacidad de obedecer. La capacidad de obedecer también implica la capacidad de hacer el mal. De lo contrario, no hubiera una verdadera libertad de la voluntad del hombre en amar y obedecer a Dios. Y para entender esto, debemos recordar que Adán, en su primer estado, se encontraba en un periodo probatorio llamado pacto de obras. Pacto de obras. Eso pues se va a estar explicando con amplitud en la teología del pacto cuando se dé más adelante. Pero en el pacto del hombre, en el pacto de obra, si el hombre cumplía, si el hombre pasaba en obediencia este pacto de obras, entonces disfrutaría de Dios para siempre, debido a que en esa libre voluntad o albedrío con que Dios lo creó, terminó escogiendo a su creador. ¿Usted entiende que este pacto de obra era obedece para que vivas? ¿Qué escoges? Y hermano, el hombre, el mundo clama libertad, pues el tema de la libertad será la condena de ellos, hermanos. El hombre fue creado a la imagen de Dios, teniendo la ley moral de Dios y la capacidad para cumplirla. Sin embargo, con la posibilidad de que la transgredieran, dejando a su libre albedrío que era mutable. Tenía la capacidad de cumplirla, pero tenía la capacidad de transgredirla. Y esto dejándolo a su libre albedrío, el cual era mutable. Dice Génesis capítulo 3, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Hermano, el texto bíblico muestra todo lo que hemos dicho anteriormente.
y vemos cuál fue la elección del hombre. Por eso, en el estado de inocencia o precaída, o antes de la caída del hombre en pecado, se habla de que el hombre era capaz de pecar, capaz de no pecar. Y en el texto, pues, que lo acabamos de ver, y en Génesis, y en el pacto de obra, cuando Dios le da una orden: no comas, si comes mueres, si no comes vives. El hombre era capaz de pecar, pero también era capaz de no pecar. ¿Por qué? Porque tenía una voluntad libre en el sentido del pecado, y su naturaleza, su constitución solamente era escoger a Dios. En pocas palabras, en ese momento en el hombre no había pecado. Por lo tanto, el hombre en el estado de inocencia o precaída decidían si aceptaban el pecado o no. Decidían si aceptaban el pecado o no. En ese estado decidían si obedecían o no obedecían. Tenían una voluntad libre con todo el poder de querer y hacer. Así Dios los había creado. Alguien comenta y dice: el primer hombre podía no pecar, podía no morir, podía no abandonar el bien. Era libre cuando en esta libertad o voluntad podía elegir o alejarse del pecado. O de forma positiva, cuando en esa libertad o voluntad podía elegir obedecer la ley de Dios. Y hermano, hemos leído en Génesis 3:6 cuál fue la elección de Adán y Eva. ¿Cuál fue la elección de ellos? Desobedecer. Hermano, Adán en ese estado decidió literalmente pecar, desobedecer. Hermano, Adán, él sabía lo que estaba haciendo cuando comió del árbol prohibido. Y no comer, hermano, del árbol prohibido era la obra de obediencia que él tenía que cumplir en ese pacto de obra, vida o muerte. Sin embargo, él decidió voluntariamente, libremente, sin coacción, desobedecer a Dios, y así cayó del estado de inocencia donde se encontraba en una justicia justa, recta delante de Dios. Adán escoge desobedecer a Dios libremente y con conciencia. ¿Usted cree que Adán fue engañado para pecar? Como sí lo fue la mujer. Miren, les invito a que leamos 1 Timoteo 2:14. Y la Biblia dice, 1 Timoteo 2:14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada. Hermanos, si la Biblia dice que Adán no fue engañado, pero como vimos en Génesis, la mujer comió y él comió. Cuando él estaba allí, como él no fue engañado, él sabía lo que estaba haciendo. Y libremente escoge desobedecer a Dios. Su esposa pecó y él ve a su esposa y él dice: no, yo me voy tras ella y también. Hermano, fue arrastrado voluntariamente. Él no fue engañado. Y tomó esa decisión en esa libre voluntad que tenía, porque así lo podía hacer.
Desde entonces, hermanos, el hombre ya no está en un estado de inocencia, con todas las implicaciones y los beneficios que él tenía. Ahora, ¿qué sucede después de esa decisión de Adán? Ahora toda la humanidad está en el estado caído de pecado. Hermanos, no sabemos si Adán dice, no, yo no puedo desobedecer a Dios, yo tengo que amar a Dios por sobre todas las cosas, honrarlo, servirle. Él ha podido decirle a la mujer, yo no sé tú qué va a hacer Dios contigo, si vas para el infierno, si te va a rescatar, si lo ama o no lo ama, pero yo sigo obedeciendo, honrando, queriendo a mi Dios. Como el caso de Job. Él siguió amando y obedeciendo, honrando a Dios, pero su esposa le dijo, ¿qué le dijo? Maldice a Dios y muérete. Hermano, las mujeres son creación de Dios, pero también, bueno, eso lo dice la Biblia. El Señor las creó a su imagen y semejanza, y Dios las ama así como son. También nos ama a nosotros. Pero hermanos, desde entonces Adán tomó esa decisión y cayó toda la humanidad con él. Y la pregunta en el estado de la caída o de pecado con relación al libre albedrío son, una vez cae el hombre, abandona, peca contra Dios. La pregunta es, ¿cómo queda la libertad del hombre y su voluntad en poder escoger a Dios? Si libremente por naturaleza lo podía hacer. La otra pregunta es, ¿queda igual como era antes de la caída o cambia? Y si cambia, ¿en qué cambia? Y esas dos preguntas han sido de gran discusión sobre el tema del libre albedrío después de la caída. Por dar una pequeña introducción de la parte histórica y bíblica para ir terminando, ya que este punto lo va a desarrollar uno de nuestros hermanos de una forma más amplia próximamente, pero para adelantar algo y que usted no se pierda la próxima escuela con el hermano que venga de este tema y quede con la intriga, hermanos. Vamos a mirar algo muy rápido desde el punto de vista histórico. Miren, este tema ha sido un tema de grandes debates, como lo dije, entre arminianos y reformados. Debido a que, así como se entienda, así vas a ver la salvación por gracia y las demás doctrinas de la gracia que enseña la Biblia. Esto marca, hermano, el punto de partida para comprender el plan de salvación que es por gracia. La línea histórica, por así decirlo, de este tema en el debate comienza por allá, creo que el siglo IV o V, no estoy seguro cuál de los dos, entre un hombre que se llama Pelagio y Agustín, por el tema de la ley. Miren, Pelagio decía, si Dios dio la ley al hombre, si Dios le entregó la ley al hombre, era porque el hombre tenía la capacidad de obedecerla. De lo contrario, Dios no se la hubiese entregado y Dios no le demandase al hombre que la cumpliese. Porque entonces Dios está exigiendo algo que el hombre no puede hacer, por lo tanto Dios sería injusto en pedirte que tú hagas algo que no vas a obedecer. Hermano, si usted escucha eso, usted dice, wow, sí, tiene sentido. Hermano, hasta allí los que venimos de una formación arminiana. Pero ¿qué contestó Agustín desde las Escrituras? Él dice, Dios entregó la ley y te pide que tú la cumplas, te exige que tú la obedezcas, para que tú veas que no tienes la capacidad ni la voluntad para hacerlo. Por lo tanto, necesitas un mediador que te ayude.
Ya cuando uno mira a este lado, uno dice, oh, ya como que cambia las cosas. Miren, ¿por qué eso? Decía la doctrina pelagiana que el hombre no está muerto espiritualmente y no hereda el pecado de Adán. Por lo tanto, el hombre no ha perdido su libre albedrío, ni su voluntad es esclava del pecado, y puede decidir libremente en elegir o rechazar a Dios. El hombre decide por libre elección seguir el camino del bien o del mal. Esto enseñaba el pelagianismo. Posteriormente, hermano, aparece, el pelagianismo fue declarado herejía. Y quédese con eso, hermano, ahí en la mente. La iglesia declaró hereje a Pelagio, pero la enseñanza pelagiana quedó y cambió a lo que se conoce como el semipelagianismo. Creo que el hermano Dani tocó algo. Y de esta fuente del semipelagianismo bebe el arminianismo. ¿Qué dice esta posición, hermanos? Y miren lo sutil que es. Y eso lo puede buscar y lo puede leer en cualquiera, aún de las confesiones que tienen las iglesias pentecostales. Dice, el hombre sí está muerto. Ok, Pelagio decía que no estaba muerto. El semipelagianismo dice, sí está muerto. Sí hay un pecado original. El hombre sí hereda la culpa o las consecuencias del pecado que cometió Adán. La muerte, castigo, condenación. Y Dios le brinda la gracia. Dios le da en ese estado al hombre una gracia. Hermano, hasta allí no hay problema. Eso es lo que prácticamente nos enseña las Escrituras a través de la salvación. Pero, ¿qué dicen ellos? A lo último, el hombre es quien decide si la acepta o rechaza esta gracia. Debido a que el hombre tiene la libertad, el poder y el querer hacer elección, solo tiene que aceptarla de forma voluntaria, ya que Dios no forzará a nadie a creer en Él. Hermano, eso usted no lo escuchó dentro de sus reuniones que hacían las iglesias arminianas. Pelagio, declarado hereje. Semipelagianismo bebe de Pelagio. El arminianismo bebe del semipelagianismo. Y eso viene una línea herética con relación al libre albedrío. Hermano, en esa posición ya sabemos quiénes están. Entonces, desde el aspecto bíblico, ese es un aspecto histórico, desde el aspecto bíblico, en el estado de inocencia, el hombre que era, hasta ahora lo que hemos visto, ¿qué era el hombre? Justo. Ya saben que ser justo delante de Dios. Y era justo ante los ojos de Dios. Y cómo tenía esa justicia recta, podía entender a Dios, podía buscarle a Dios, tenía comunión directa con Él. Y hermano, esto es importante para ubicarnos en la doctrina del Nuevo Testamento. Era justo porque tenía una justicia recta, podía entender a Dios, podía buscarle a Dios, podía tener comunión directa con Dios. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? En Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11. Allá era justo, pero ¿qué dice la Biblia? No hay justo ni aun uno. En esa justicia recta podía entender a Dios, porque Dios hablaba y Dios le dio un mandato, y el hombre entendía. Pero ¿qué dice Romanos? No hay quien entienda. No hay quien entienda. Allá el hombre podía buscar a Dios y tenía comunión directa con Él. Pero ¿qué dice Romanos 3, 10, 11? No hay
quien busque a Dios. Hermano, el hombre perdió todos los beneficios de la justicia moralmente perfecta, justa, santa, y está totalmente destituido de la gloria de Dios. El hombre pierde esa voluntad libre. Y ojo con esto, el hombre todavía tiene voluntad de elegir y de decidir. Eso lo enseñó nuestro hermano Dani. Pero el hombre pierde esa voluntad libre de poder buscar y elegir a Dios, como si la tuvo Adán en su estado de inocencia, en su estado antes de la caída. Pero ahora, hermanos, en la condición en que está, ningún hombre puede venir a Dios. Ningún hombre en ese estado busca a Dios. Ningún hombre entiende a Dios. Y en consecuencia, hermanos, los papeles se invirtieron. Ya que el hombre no elige a Dios, porque no hay quien lo busque, ahora Dios es quien elige al hombre. Y Dios lo hace también, ¿en qué? En su libre voluntad, en su libre elección, y del que quiere tiene misericordia. Ese atributo los transmitió Dios al hombre. ¿Qué dice Juan 6:44? Ninguno puede venir a mí. Y ojo, ese ninguno puede venir a mí significa que ninguno busca a Dios. Ninguno puede venir a Dios. Está muerto en sus delitos y pecados. Pero dice, si el Padre que me envió no le trajere. El hombre en el estado de pecado no puede buscar a Dios. Y Romanos 9:16 que dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y como les dije, hermanos, esto lo explicará más ampliamente el hermano que viene después. En conclusión, para que puedan intervenir y si tienen pregunta o algo, en el estado de inocencia, el hombre en la libertad de su voluntad natural tenía poder y podía hacer por elección propia buscar u obedecer a Dios. En el estado de pecado, ¿cómo queda la libertad de la voluntad del hombre para elegir y buscar y aceptar a Dios? No se pierda la próxima escuela dominical. Hermanos, hasta aquí, si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, algún aporte, bien puede hacerla en este momento, hermanos. Sí, hermano. Bueno, usted dijo que la libertad en que fue creado el hombre era permanecer en perfecta paz con Dios de forma natural. Esto es lo que usted llama, o lo que se llama, lo que llamó al principio la justicia propia del hombre. ¿Sería eso? Sí, le daba paz para estar con Dios allí delante de Él en justicia, no siendo acusado. Y la otra que me pareció bien interesante, todo, ¿verdad? Pero esto me despertó así. ¿Por qué Dios creó un hombre capaz de pecar? ¿Verdad? Y esa respuesta de porque así también tendría la capacidad de obedecer. En otras palabras, si el hombre no tuviera oportunidad de elegir algo, quedaría en una posición neutral, y la posición neutral no puede existir. Así es. Entonces eso era comentario que tenía. Y corríjame si estoy... No, está bien. Y es que ese es el tema de la libertad en elegir, en el sentido de Dios. O sea, Dios demanda que le amemos, hermano, pero Dios no creó máquinas.
Y ese es el punto que uno pelea con los arminianos. Es que Dios no creó máquina, Él te dio libertad para escoger. Dios, sí, es cierto. Pero ellos parten aplicando el libre albedrío como si el hombre todavía estuviese en el estado de inocencia. Y esa es la equivocación. Hermano, así algo que usted mencionó ahorita, el diálogo de la respuesta de Agustín a Pelagio, algo más que se menciona ahí es de que Agustín declara o explica de que el hombre, así como usted explicó, el hombre en su creación en el Edén estaba en la capacidad total de obedecer la santa ley de Dios. Entonces Agustín le dijo, no por el hombre haber caído significa que Dios tenía que rebajar su ley, ajustándola a su condición. Entonces por eso es que todavía podemos ver en las Escrituras, en todas partes en las Escrituras, Dios demandando obediencia, porque jamás Dios tiene por qué rebajar su ley. Esto lo comparo en una situación que me pasó una vez, que por el problema de la pandemia me quedé mucho sin trabajar y no podía pagar una deuda, y me hablaban y yo les dije, es que no tengo trabajo, y me dijeron lo mismo, no por no poder pagar ya no es responsable de su deuda. Entonces eso es plenamente lo que está en la Biblia, que por eso vemos las Escrituras constantemente, Dios demandando la obediencia del hombre. Que ya no pueda el hombre no es culpa de Dios, sino del hombre. Así es, tiene una responsabilidad con Dios, se puede decir moral. No tiene cómo pagarla, pero Dios tiene que cobrarla. Por eso es que el sentido de la frase de Agustín tiene mucha importancia, porque el Nuevo Testamento dice que la ley fue nuestro ayo para Cristo. Y en la enseñanza que nos da la Escritura es que la ley no salvaba, pero la ley sí mostraba el pecado. Entonces, si no podías cumplir la ley, necesitabas a alguien que sí lo hiciese. Y la ley misma te apuntaba hacia Cristo. ¿Qué pasaba si el hombre no cumplía la ley de Dios? Por eso están los sacrificios y está dentro de la misma ley. Y la ley todos los días acusa al hombre, pero el hombre no puede cumplirla. Pero la ley te apunta a Cristo. Gracias al Señor que nosotros podemos ver a Cristo hoy. Y a través de Él es que podemos agradar a Dios. A través de Él es que podemos venir libremente delante del trono de la gracia. Así como Adán también tenía comunión directa con el Señor. Posteriormente en la glorificación será un tema diferente hoy. Sí, bueno, de lo que vimos en el estudio, quería compartirles algo que, por ejemplo, siempre va a estar esa cuestión de las personas, si ahora Dios nos hizo sin la capacidad de pecar. Cuando nosotros entremos al paraíso, entonces nosotros ya no podemos pecar, y siempre la gente tiene, entonces ¿por qué no lo hizo así la primera vez? ¿Verdad? Esa pregunta siempre va a estar ahí. Entonces, si ahora sí lo hizo así, ¿por qué antes no lo hizo así? Ahora ya no vamos a caer, ¿por qué no lo arregló? Si Dios hizo todo perfecto, ¿por qué lo hizo así? Yo lo que quiero mostrarles una cosa, hermanos, que se especula mucho acerca de ese lugar, y la única información que tenemos de ese lugar es, antes de la caída, ahí estaba Adán y Eva. Ahora lo que sabemos nosotros de ese mismo lugar, porque ahí mismo está el árbol de la vida, ese lugar donde no regresaron, va a regresar no solo Adán y Eva, sino va a regresar una nación, porque habla de que las naciones vendrán y comerán del árbol de la vida. Vienen naciones a morar dentro. Dios no falló en su plan, hermanos. Nosotros no le podemos decir a Dios cómo hace. Mira, les digo una cosa, si se le hubiera pasado de control, les voy a dar una señal clara para que no cuestionen nunca a nuestro bendito Dios. Él tenía un cordero preparado para solucionar el problema del pecado desde antes que hiciera al hombre, desde antes que hiciera la tierra, desde la fundación de la tierra, ya estaba el cordero preparado. Ese es nuestro Dios que no puedes cuestionar nunca, porque Él ya tenía claro que el hombre iba a pecar. Ese era el proceso de Dios, que el hombre naciera, viviera en el paraíso, pecara, y que después de que pecara se iba a ser redimido
y regresado al Edén con ese conocimiento. Como dice, ahora que el hombre pecó, es como nosotros, ahora conoce el bien y el mal. Antes solo conocía el bien, ahora conoce. Eso era el diseño de Dios para el hombre, y así tenía que ser. En otras palabras, tú no le puedes decir a Dios: yo quiero llegar a Canaán, pero yo quiero por un avión. No, Señor, tienes que pasar el desierto. No hay otro camino para llegar a Canaán. También Cristo preguntó si era posible salvar al mundo sin beber la copa, y Dios le dijo: no hay modo, tienes que beber el pecado de ellos para poderlo salvar. Hay ciertas cosas que son las leyes de Dios, y conocer a Dios de esta forma nos va a ayudar a entender mucho de lo que significa en el estado eterno, porque aún la confesión y muchos teólogos se ponen a hablar cosas que no saben. Yo solo sé que en esa ciudad donde estaba el Edén, tiene algo, ahí no hay muerte, ahí no se llora, ahí no hay dolor, ahí no hay clamor, ahí está una presencia continua con Dios. Ahí se encuentra el árbol de la vida, donde pueden comer de su cosecha. Y entonces no tenemos ninguna relación con el pecado. Eso nos queda claro, que así está esa ciudad. Ahí empezó Adán, y ahí vamos a regresar todos nosotros redimidos, porque eso es una promesa de Dios. Ese es el plan de Dios. Así es. Y ahí lo que acaba de decir el pastor también lo encuentra en un video del decreto y la salvación. Creo que el hermano Dani lo dio con relación a lo que acaba de decir el pastor Ricardo. Es bueno que lo vea y lo revise. Y hermano, sí, Cristo cumple lo que Adán no pudo cumplir. Adán falló en el pacto de obra. Cristo cumple ese pacto de obra en obediencia a las exigencias que Dios nos hacía a nosotros. Para el Hijo fue un pacto de obra. Hermano, para nosotros fue un pacto de gracia. Porque Él cumplió por nosotros lo que nosotros no podíamos cumplir. Ahora nosotros disfrutamos de esa gracia porque Él lo hizo todo. Tú y yo lo único, como dicen, que aportamos a la salvación es nuestro pecado. Pero si tú quieres, puedes decidir. Hermano, vamos a orar y terminamos. Dios de los cielos, que estás en gloria y majestad, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, por tu palabra, Señor. Tú dices en tu palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros, porque doblegaste por tu Espíritu Santo esa voluntad sujeta al pecado, esclava, y por tu gracia, Señor, nos atrajiste a ti mismo, algo que nosotros no podíamos hacer, y estamos eternamente agradecidos, Señor, por tu salvación a nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén.